Bones a todos, viescollacios. Hoy vamos a falar dunha mena de xaronca deles que falábamos el outro día, Dendrobates tinctorius azureus. Vamos con elles. Esta mena de xaronca provien de les viesques de Surinam na allende con Brasil. Y es semiarborícola, como les otras especies de tinctorius, y aprovechen muchísimo un terrario con altures, plataformes y posibilidad de cayese y de pegarse unos leñazos impresionantes. Lo más común de este xaronques va a ser que les veáis todo el rato como si fueran Spiderman. Como el resto de los xaronques y en general de los anuros, pasen una metamorfosis con un estado larvario de berrón barra cuyarapu, después una fase de reabsorción de los pates y finalmente la xaronca. Dentro del xénero Dendrobates tienen un tamaño más o menos intermedio y tienen un claro dimorfismo sexual entre machos y femes. Los machos suelen ser más pequeños y más con forma triangular, mientras que los femes son más arredondeadas y no tienen una característica de tener les dedos de la pata en forma de corazón, como sí tienen los machos. Como ya falamos en el vídeo un poco introductorio sobre todos los dendrobates, precisen de una temperatura diurna más o menos de 24 o 26 grados y nocherniegos de 20 y 21. La forma de conseguir esto es per fácil: cables calefactores, mantes térmicas, una habitación calefactada. Tenemos 1000 posibilidades para que la nuestra rana, para que la nuestra xaronca no tenga que pasar frío. La su alimentación va a basarse principalmente en los tipos de drosófila. Tenemos idei, tenemos melanogaster, tenemos funebris, que van a ser el alimento base. A las contra que otras especies mucho más grandes, como la Phyllobates terribilis, y es raro que coman otras cosas, magar de que podían también xintar colémbolos, de alguna mena de isópodo y en ocasiones muy extrañas microgrillos. Son peractives y va a ser lo más común del mundo veles pel terrario blincando, saltando, pegándose leñazos, peleándose entre ellos. Hay de todo. Con este xaronques nunca te vas a aburrir porque siempre están haciendo de alguna perrada. La so color es principalmente azul escuro con pintes prietes. Magar de que hay varios fases homorfos, de los que ya falamos en antes, que pueden tener un puntín mucho más fino o incluso una color mucho más aclarada de este azul. Estos que son tan claros y no tienen prácticamente puntos, llámense Sky Blue. Esta es una de las dendrobates con las que más entama la gente y es por eso por lo que se preparen muchísimos terrarios solo y única y exclusivamente al rodio de estos animales. En el terrario va a ser imprescindible que teamos medios cocos o cueves para hacer un poco de esconderite para los xaronques y también una capa bastante gordo de lo que lle follarasca de fuelles de carballo o de magnolio, siempre seques y a poder ser con colémbolos penriba para que puedan comer cuando a nosotros se nos escaeza un día de dallos. Gracias por estar conmigo en un capítulo más de viescollacios y en concreto con los xaronques dardo velenoses. Vémonos el próximo día.